En el corazón de la Ciudad de México, donde el bullicio nunca cesa, incluso la noche tiene su propio ritmo. Una sinfonía de ecos distantes y el jadeo constante de la urbe. Pero en un callejón en particular, escondido entre la sombra de rascacielos indiferentes y la promesa de un nuevo amanecer, la oscuridad era más densa, interrumpida únicamente por el parpadeo moribundo de un farol público. Su luz intermitente lanzaba sombras alargadas y danzarinas, creando un escenario casi teatral para la figura solitaria de un hombre, envuelto en ropas raídas que apenas lo protegían del frío penetrante de la madrugada. El sonido lejano de una sirena, un lamento metálico que se perdía en el laberinto de calles, pareció acentuar la soledad y la vulnerabilidad de aquel instante. Una tensión casi palpable flotaba en el aire, un presentimiento, una advertencia silenciosa de que algo, quizás algo irreversible, estaba a punto de suceder. Ese hombre era Antonio, conocido por muchos simplemente como el vagabundo. Sus 50 y tantos años se habían acumulado en el castigo silencioso de sus facciones, surcando su rostro con líneas que contaban historias de inviernos crueles, de amaneceres inciertos y de una vida a la intemperie. A pesar de las marcas ineludibles de la calle, una chispa inquebrantable de dignidad aún brillaba en sus ojos profundos. Una luz tenue, sí, pero obstinada, que desafiaba la desesperación que lo rodeaba. Antes de ser el vagabundo, Antonio fue un obrero, un hombre de manos callosas y espíritu trabajador en una de las innumerables maquiladoras de la ciudad. Su vida entonces tenía una estructura, una promesa. Pero una tragedia personal, un golpe devastador que le arrebató todo lo que amaba y lo dejó a la deriva en un mar de dolor y culpa, lo había despojado de su nombre, de su hogar, de su identidad. Ahora vivía en el anonimato, un fantasma en el corazón de una ciudad que lo había olvidado. Su rutina diaria era una danza macabra de supervivencia. Despertar con el primer rayo de sol filtrándose entre los edificios, buscar alimento en los contenedores de basura, disputar un rincón seguro donde sus sueños no fueran interrumpidos por la brutalidad de la noche. Cada día era una batalla. La indiferencia de la sociedad lo envolvía como un manto pesado, pero de vez en cuando, como pequeñas estrellas en la oscuridad, encontraba destellos de humanidad. Una moneda caída, una palabra amable, un trozo de pan compartido por manos compasivas. Eran estos pequeños milagros los que le recordaban que no todo estaba perdido, que la bondad aún residía en el corazón de algunos. Su única posesión verdaderamente valiosa era una vieja libreta de apuntes, gastada por el tiempo y el uso, que guardaba celosamente bajo su raída chaqueta. Dentro no había dinero ni documentos, sino un tesoro de bocetos a lápiz, dibujos de personas que había visto, de paisajes urbanos que lo habían conmovido, y pensamientos profundos, aforismos garabateados con una caligrafía que revelaba una educación olvidada. Era su santuario, su conexión con el Antonio que alguna vez fue, y el único espacio donde su mente podía divagar libremente. Esa noche, sin embargo, la rutina de Antonio estaba a punto de romperse. El silencio del callejón fue interrumpido por el sonido de pasos firmes y botas gastadas. Un joven oficial de policía, apenas salido de la academia, se detuvo bajo la luz parpadeante del farol. Su rostro, aún imberbe, mostraba una mezcla de cansancio, arrogancia y el nerviosismo propio de la inexperiencia. Movido por el prejuicio inherente que muchos tenían hacia los desamparados y por el estrés implacable de su turno nocturno, miró a Antonio con una hostilidad abierta, casi palpable.
El joven oficial, con su uniforme impecable que contrastaba vivamente con las ropas remendadas de Antonio, se acercó, su sombra proyectándose larga y amenazante sobre el vagabundo. «¿Qué haces aquí?». La voz del oficial era áspera, cargada de una autoridad que parecía buscar imponerse. «Estamos limpiando esta zona. Muévete». Antonio, levantando lentamente la vista, sentía el peso de la humillación. Había escuchado esas palabras incontables veces. Eran el eco de una sociedad que prefería barrer a sus marginados bajo la alfombra. «No estoy haciendo daño a nadie, oficial», respondió Antonio, su voz rasposa pero firme, con un dejo de cansancio que solo la vida en la calle podía infundir. «Este es mi único refugio. Llevo aquí meses». La discusión se tensó. El oficial, cuya paciencia era tan escasa como la compasión, repitió su orden, esta vez con un tono más imperativo. «No me importa. ¿Quieres problemas, verdad? Tengo órdenes de que no haya nadie aquí». Antonio, harto de ser tratado como un estorbo, se negó pacíficamente a moverse. Aquel callejón era su pedacito de mundo, su precaria fortaleza. No lo cedería sin resistencia, no verbalmente. Su mirada, que no se apartaba de la del oficial, era un desafío silencioso, una afirmación de su derecho a existir. La frustración del oficial se desbordó. Ese vagabundo, con sus ojos desafiantes y su resistencia tranquila, era una afrenta a su autoridad, una mancha en su uniforme. En un arrebato de ira, el oficial vio la vieja libreta de Antonio asomando. «¿Qué tienes ahí?», exclamó, extendiendo una mano para arrebatársela. Para Antonio, esa libreta era su alma, su última conexión con su pasado y su humanidad. Intentó protegerla con un movimiento brusco. Fue un error. Un empujón violento por parte del oficial lo desestabilizó. Antonio, debilitado y en malas condiciones físicas, no pudo sostenerse. Su cuerpo frágil chocó contra la sucia pared del callejón con un golpe sordo, y luego se desplomó contra el suelo, golpeándose la cabeza contra el duro concreto. Un dolor agudo lo atravesó, y por un momento el mundo giró a su alrededor, en un remolino de estrellas y oscuridad. La agresión, brutal e injustificada, dejó un silencio ensordecedor en el callejón, roto solo por el goteo constante de su propia sangre sobre el asfalto. Esta es la historia de Antonio, un hombre que en la oscuridad de la noche y la agresión de un joven oficial estaba a punto de experimentar un encuentro que cambiaría no solo su destino, sino el de muchos. Si esta historia te ha conmovido y deseas saber qué sucede después, te invito a suscribirte a nuestro canal. No te pierdas el desenlace de esta conmovedora narrativa y deja un me gusta. Si te gustaría que sigamos compartiendo historias que desafíen nuestras percepciones y nos hagan ver la humanidad en cada rincón. Antonio yacía en el frío, duro y sucio pavimento, el mundo girando a su alrededor como un torbellino implacable. El golpe, más que dolor físico, había sido una estocada a su ya maltrecha dignidad. El oficial, con una mezcla de horror y rabia mal disimulada, lo observó un instante. Sus ojos, antes llenos de una impetuosa autoridad, ahora reflejaban una sombra de arrepentimiento, aunque demasiado tenue para detener su huida. Un último vistazo de desprecio, o quizás de miedo a las consecuencias de su acto, y se desvaneció en la oscuridad del callejón, dejando a Antonio solo, sangrando y sintiéndose más abandonado que nunca. La sirena, ya lejana, parecía burlarse de su situación, un eco de la justicia que nunca llegaría para él. Un hilo escarlata comenzaba a brotar de la herida en su sien,
deslizándose por su mejilla y tiñendo de carmesí el cuello raído de su camisa. El dolor era sordo al principio, luego punzante, y finalmente una agonía que amenazaba con sumergirlo en la inconsciencia. Trató de incorporarse. Sus brazos y piernas temblaban con un esfuerzo inútil. Cada músculo de su cuerpo protestaba, cada articulación gemía. La cabeza le palpitaba con un ritmo cruel, acompasado con el latido de su corazón desesperado. Con un quejido gutural que se perdió en el silencio cómplice de la noche, logró apoyarse contra el muro de ladrillos, su respiración entrecortada y superficial. La desesperación se apoderó de él, una bestia fría y pegajosa que le oprimía el pecho. Se sentía traicionado, no solo por el oficial, sino por la autoridad misma, por la promesa implícita de protección que se había roto de forma tan brutal. La ciudad, que debería ser un hogar, se había convertido en un laberinto de indiferencia y hostilidad. Con la poca fuerza que le quedaba, Antonio se arrastró fuera del callejón. Su única meta era encontrar algún refugio, una sombra donde lamer sus heridas sin ser visto. La sangre seguía manando, goteando sobre el asfalto sucio, dejando un rastro oscuro y silencioso. Intentó pedir ayuda. Sus labios resecos apenas lograban formular un balbuceo ahogado. Un par de transeúntes envueltos en sus propias vidas y preocupaciones lo esquivaron con miradas de hastío y repulsión. Otros ni siquiera se molestaron en dirigirle la vista, como si su existencia misma fuera una mancha invisible en el paisaje urbano. La indiferencia de la gente era un golpe casi tan doloroso como el del oficial. Se sintió como un fantasma, una sombra descartada por la sociedad, una entidad que nadie quería reconocer. La ciudad, con sus millones de almas, lo devoraba en su anonimato, negándole incluso la compasión de una mirada. Mientras deambulaba como un espectro por las calles tenuemente iluminadas, su mente, ya turbada por el golpe y la pérdida de sangre, comenzó a invocar recuerdos fragmentados, imágenes desdibujadas de un pasado que parecía pertenecer a otra vida. Vio el rostro sonriente de su esposa, la risa de sus hijos en un parque soleado, el calor de un hogar que una vez había sido suyo. Cada recuerdo era un punzante aguijón en su corazón, recordándole lo mucho que había perdido, la tragedia personal, aún sin nombre, que lo había arrojado a las calles. La libreta, pesada y familiar en su bolsillo, era un ancla a esos recuerdos, un refugio para sus pensamientos, un fragmento tangible de un él que ya no existía. La esperanza se desvanecía con cada paso incierto, con cada gota de sangre que caía. Sus piernas se volvieron pesadas, sus pulmones ardían. La visión se le nubló, y los contornos de los edificios se transformaron en masas informes que danzaban a su alrededor. Ya no podía más. El cuerpo de Antonio, ya castigado por años de privaciones, finalmente cedió. Se desplomó en un callejón aún más oscuro y apartado, lejos de las luces y los pocos ojos que lo ignoraban. Su cabeza golpeó el suelo con un sonido sordo, y la sangre manchó aún más su ropa andrajosa, mezclándose con la suciedad del lugar. La conciencia lo abandonó, lentamente, como una marea que se retira. Su respiración se volvió superficial y errática. La vida parecía desvanecerse de él, gota a gota, al compás del lúgubre tic-tac de la noche. En la profunda oscuridad de ese rincón olvidado, Antonio quedó sumido en un silencio que se extendía, un silencio que bien podría ser el final. En el frío y despiadado asfalto del callejón, Antonio se debatía al borde de la existencia. Su respiración, un hilo apenas perceptible, se mezclaba con el sibilante viento nocturno
que se colaba entre los edificios altos y desangelados. Cada fibra de su ser clamaba por un alivio que no llegaba, por una tregua en la agonía que lo consumía. La desesperación, esa vieja conocida de sus días en la calle, ahora se presentaba como una amante celosa, abrazándolo con garras heladas, amenazando con arrastrarlo al abismo final. Su mente, presa de la semiconciencia, vagaba por un limbo donde los recuerdos se mezclaban con la cruda realidad del dolor físico. Las estrellas, apenas visibles a través de la mortaja de la contaminación lumínica de la Ciudad de México, parecían ignorar su suplicio, testigas mudas de un final inminente. La soledad era un puñal que se clavaba más profundamente a cada exhalación, recordándole que en el vasto tapiz de la vida urbana, su hilo estaba a punto de deshilacharse por completo. No había luz, solo la negrura que prometía un olvido incierto y quizá misericordioso. Fue entonces, en la cúspide de esa desesperación abrumadora, cuando lo inimaginable sucedió. Una alteración sutil en el ambiente, una calidez repentina que desafiaba el gélido aire nocturno, anunció una presencia. De las impenetrables sombras del fondo del callejón, donde la luz del único farol parpadeante no se atrevía a incursionar, una figura humana comenzó a materializarse. No era un espectro ni una alucinación inducida por la fiebre o el trauma. Era un hombre. Su silueta se perfilaba con una serenidad que contrastaba brutalmente con el caos interno de Antonio. Vestía una túnica de tela sencilla, de un color indefinible que absorbía la poca luz, y su cabello oscuro caía suavemente sobre sus hombros. Al acercarse, sus ojos profundos y llenos de una compasión inconmensurable se posaron sobre Antonio, disipando no solo la oscuridad física del callejón, sino también la oscuridad que había anidado en el corazón del vagabundo durante años. No había juicio en esa mirada, solo un entendimiento absoluto y una calidez que comenzó a irradiar, envolviendo el entorno, y, lo más importante, a Antonio en un aura de paz inquebrantable. El frío y la agitación que lo habían estado atormentando retrocedieron, reemplazados por una sensación de seguridad y calma que no había sentido desde su infancia, acaso. La figura se arrodilló junto a Antonio, con un movimiento tan grácil y natural que parecía fuera de este mundo. No pronunció palabra alguna, pero el lenguaje de su presencia era más elocuente que cualquier discurso. Con una delicadeza infinita, extendió su mano y la posó suavemente sobre la herida palpitante en la cabeza de Antonio, justo donde el golpe del oficial había dejado su marca sangrante. En ese instante, una energía que Antonio nunca había experimentado, un calor que penetraba hasta lo más hondo de sus huesos, comenzó a fluir desde la palma del hombre hacia su cuerpo. No era un calor quemante, sino uno que reconfortaba, que restauraba. Pudo sentir cómo la sangre, antes profusa y caliente contra su piel, cesaba su flujo, y cómo los bordes de la herida empezaban a unirse, cerrándose con una rapidez asombrosa, como si el tiempo mismo se revirtiera solo para sanarlo. El dolor punzante que había dominado su existencia por horas se desvaneció, arrastrado por esa corriente de curación. Una fuerza renovada, un vigor que no recordaba poseer, comenzó a inundar cada célula de su cuerpo, despertándolo de su letargo moribundo. Era una sensación de vida pura, inyectada directamente en su ser. Finalmente la voz. Una voz serena, melodiosa, como el murmullo de un arroyo en primavera, rompió el silencio del callejón. «Antonio», dijo la figura, con una claridad que resonó en el alma del vagabundo, «no estás solo.
Tu sufrimiento, aunque profundo y doloroso, no es en vano. Hay un propósito en cada paso de tu camino, incluso en este momento de penumbra. La redención te espera, y la esperanza es un faro que nunca se apaga, aunque las nubes la oculten temporalmente. No eran palabras de un sermón grandilocuente, sino un mensaje íntimo y sincero, impregnado de un conocimiento profundo de cada herida y cada desilusión que Antonio había acumulado a lo largo de su vida. La voz no prometía un camino fácil, pero sí un camino posible, guiado por una fe que Antonio había olvidado que existía. Mientras la voz hablaba, y su mano continuaba emanando esa luz curativa sobre la cabeza de Antonio, una visión se desplegó ante los ojos internos del vagabundo. No era una imagen de opulencia o poder terrenal, sino una de profunda paz y propósito. Se vio a sí mismo, no con las ropas raídas que ahora vestía, sino con una semblanza de dignidad, rodeado de figuras que le recordaban a los desamparados que compartían su destino. En esa visión no ofrecía limosnas, sino algo mucho más valioso: esperanza. Sus manos ya no estaban vacías, sino que sostenían con delicadeza su preciada libreta de apuntes, aquella que el oficial le había arrebatado momentáneamente. Pero ahora, los bocetos en ella no eran solo garabatos solitarios. Eran historias, retratando sonrisas, paisajes y momentos de conexión humana que él había facilitado. La visión le mostró que sus talentos ocultos, su capacidad de observación y su empatía podrían ser la chispa que encendiera la luz en otros que, como él, se sentían perdidos y olvidados. Se vio a sí mismo, no como una víctima perpetua, sino como un guía silencioso, un puente entre el abismo de la desesperación y la orilla de la redención. La visión no le prometía un fin a sus luchas, sino un significado para ellas, un propósito que trascendía su propia existencia y lo conectaba con la humanidad de una manera que nunca había creído posible. La figura misteriosa le reveló, con un lenguaje que iba más allá de las palabras, que el arte, en su forma más pura y sencilla, podría ser su vehículo para sanar y para inspirar. La promesa no era de una vida sin dolor, sino de una vida con sentido, donde incluso las heridas más profundas podrían transformarse en fuentes de fortaleza y compasión. El frío del amanecer se cernía sobre el callejón, pero Antonio no sentía el habitual abrazo gélido que solía calarle hasta los huesos. Abrió los ojos lentamente, y la primera impresión fue una claridad inusitada, como si un velo denso y persistente hubiera sido levantado de su mente. La herida en su cabeza, la misma que minutos antes palpitaba con un dolor insoportable y de la que brotaba sangre, ahora era un recuerdo lejano. Pasó una mano temblorosa por el lugar donde el golpe había impactado, pero no encontró ni rastro de hinchazón, ni siquiera la más mínima cicatriz que atestiguara la brutalidad del ataque. Era como si nunca hubiera ocurrido. Una paz profunda y sobrecogedora lo envolvió, disipando la desesperación y el miedo que lo habían ahogado durante tanto tiempo. Se incorporó pesadamente, sintiendo cada músculo de su cuerpo, pero no con la habitual rigidez del hombre desamparado que duerme en el cemento, sino con una renovada energía, una vitalidad que no había experimentado en años, quizás décadas. Era la energía de un hombre recién nacido, no de uno que había estado al borde de la muerte. La penumbra del callejón parecía menos opresiva, los grafitis en las paredes menos amenazantes y el aire viciado de la ciudad, de alguna manera, se sentía más limpio, más respirable. Su espíritu, otrora quebrado y resignado, ahora vibraba con una fe inquebrantable y un propósito recién descubierto.
La desesperanza, esa compañera constante que lo había arrastrado por los abismos de la indiferencia y el abandono, había sido reemplazada por una certeza luminosa. La fe, esa promesa de un mañana mejor que había olvidado en sus días de obrero y en su posterior caída, regresó a él con una fuerza arrolladora. A su lado, milagrosamente intacta, yacía su vieja libreta de apuntes, la misma que el oficial había intentado pisotear. Ahora no era solo un refugio para sus pensamientos y bocetos solitarios. Se había transformado en el símbolo tangible de su renacimiento, el testamento silencioso de una promesa que había recibido en la oscuridad de la noche. La libreta contenía el eco de la visión que Jesús le había concedido. Una visión que ahora parecía tan real como el asfalto bajo sus pies. Antonio comprendió, con una lucidez impactante, que su encuentro con la figura luminosa no había sido una alucinación producto de la fiebre o el trauma, sino un evento trascendental, un punto de inflexión en el doloroso camino de su vida. No era un capricho del destino, sino una intervención divina con un propósito claro y poderoso. Se sintió impulsado, no por una obligación externa, sino por una profunda convicción interna, a usar su experiencia, su dolor transformado en sabiduría, para ayudar a otros. Aquellos que, como él, habían sido relegados a las sombras de la sociedad, marginados y olvidados, ahora eran el foco de su nueva misión. Su corazón, antes encogido por el pesar, se expandió con una compasión ilimitada. Se dio cuenta de que su sufrimiento le había otorgado una comprensión única del dolor ajeno, una empatía que muy pocos poseían. Con esta renovada determinación latiendo en su pecho, Antonio se puso de pie. Sus primeros pasos fueron firmes, a pesar de los años de desnutrición y abandono. La búsqueda de comida, una tarea diaria que siempre había sido sinónimo de humillación y esfuerzo extenuante, adquirió un nuevo matiz. Ya no era solo una cuestión de supervivencia básica, ahora lo hacía con una dignidad que antes le era esquiva. Se movía por las calles de la ciudad con una nueva altivez, con la cabeza en alto, sin la mirada gacha que caracterizaba a los hombres y mujeres que compartían su destino. Su porte había cambiado, irradiando una confianza tranquila que intrigaba a los pocos transeúntes matutinos que lo cruzaban. No pedía limosna con la desesperación de antaño, sino que buscaba oportunidades, pequeñas acciones de ayuda a cambio de sustento, pero siempre manteniendo un respeto por sí mismo que la vida en la calle había tratado de arrebatarle. Interactuaba con la gente de una manera diferente, con una sonrisa genuina en los labios y una chispa renovada en sus ojos, una chispa que reflejaba la luz que había encontrado en la oscuridad. Ya no era una víctima pasiva de las circunstancias, un alma a la deriva en un océano de indiferencia. Era un sobreviviente, sí, pero con un matiz crucial. Ahora era un sobreviviente con una misión, un propósito que trascendía su propia existencia y lo conectaba con un bien mayor. Su transformación interior era tan palpable que algunos comerciantes que lo conocían de vista se sorprendían al verlo. Sus ojos, antes apagados y llenos de tristeza, ahora mostraban una profundidad y una calma que invitaban a la reflexión. La libreta que siempre llevaba consigo ahora era más que un simple cuaderno de bocetos. Era una extensión de su alma, un diario de su viaje de la desesperación a la esperanza. En ella comenzó a trazar no solo los paisajes urbanos que lo rodeaban, sino también los rostros de las personas que encontraba, cada línea capturando una historia, un sentimiento, una batalla silenciosa. Ya no eran solo garabatos, eran fragmentos de vida, interpretados a través de la lente de su nueva fe.
La mano que antes temblaba por el frío y el hambre, ahora se movía con una precisión casi artística, dando vida a cada figura, a cada paisaje. Los pequeños actos de bondad que Antonio encontró ocasionalmente en su vida pasada, ahora parecían más frecuentes, como si el universo mismo respondiera a su cambio de vibración. Una panadera le ofreció un café caliente. Un frutero le dio algunas piezas de fruta que no vendría, no por lástima, sino por una conexión humana que trascendía el estatus social. Antonio aceptó con gratitud, pero sin sumisión, su mirada reflejando una dignidad inquebrantable. Este nuevo Antonio era un faro de resiliencia, una prueba viviente de que incluso en la adversidad más profunda, la esperanza puede renacer y transformar una vida. Había comprendido que la verdadera riqueza no residía en las posesiones materiales, sino en la capacidad de transformar el sufrimiento en un propósito y de compartir esa luz con aquellos que aún vagaban en la oscuridad. Su misión apenas comenzaba, y el camino por delante sería largo. Pero Antonio caminaba con una certeza que nunca antes había conocido, impulsado por la promesa de un futuro donde su voz y su arte darían esperanza a los que la habían perdido. Mientras Antonio experimentaba esa profunda transformación, un despertar que se sentía más como un renacimiento, el joven oficial de policía, llamado Ricardo, no encontraba paz. Las imágenes de aquel encuentro brutal en el callejón lo asaltaban una y otra vez, proyectándose en su mente como una película de terror de la que no podía escapar. El rostro contorsionado de Antonio, la sangre que brotaba de su frente, el ruido sordo de su cuerpo al caer contra el suelo frío. Todo se repetía en un bucle implacable, desgarrando su conciencia y robándole el sueño. Cada noche, cuando cerraba los ojos, el rostro del vagabundo, que antes había sido una figura anónima y desechable, ahora se presentaba con una claridad nítida, acusadora, recordándole su propia crueldad. El remordimiento se había instalado en su pecho como una bestia salvaje, royendo cada fibra de su ser. Ricardo, acostumbrado a la dureza de las calles y a la desensibilización que a menudo acompaña al uniforme, se sorprendió a sí mismo por la profundidad de su angustia. Nunca antes un incidente había calado tan hondo. Había visto cosas peores, cometido errores, pero la agresión contra Antonio se sentía diferente, más personal, más injustificable. La ira impulsiva, el estrés acumulado de su trabajo, el miedo infundado que proyectaba sobre los más vulnerables, todo eso se había materializado en un acto cobarde que ahora lo perseguía sin tregua. En el trabajo su comportamiento se volvió errático. La usual disciplina militar que lo caracterizaba se desmoronaba. Estaba irritable, su paciencia era inexistente, y su mirada se perdía con frecuencia en el vacío, como si buscara respuestas en un horizonte invisible. Sus compañeros, que antes lo admiraban por su firmeza, notaban el cambio, ese aura de tormento que lo rodeaba. Le preguntaban si tenía problemas en casa, si algo andaba mal, pero Ricardo solo podía negar con la cabeza, incapaz de articular la causa real de su malestar. ¿Cómo podía confesar que había agredido a un hombre indefenso y que la culpa lo estaba devorando? El secreto lo aislaba aún más, construyendo muros invisibles a su alrededor. La culpa no solo lo atormentaba, sino que también lo empujaba, de una manera extraña e incipiente, a reevaluar todo lo que creía saber sobre su trabajo y sobre sí mismo. Comenzó a cuestionar los prejuicios arraigados, las etiquetas fáciles, la deshumanización que a menudo aplicaba a aquellos que consideraba problemas de la calle. Las caras de los vagabundos que solía ignorar,
o ver con desprecio, ahora parecían contener ecos del rostro de Antonio, de su dolor, de su humanidad. Empezó a preguntarse qué historias se escondían detrás de cada mirada perdida, de cada silencio resignado. Una mañana, después de otra noche de insomnio, con el recuerdo de Antonio aún fresco y punzante, Ricardo tomó una decisión. No podía seguir así. La necesidad de enmendar su error se había vuelto una urgencia ineludible. Era como si una voz interior, una conciencia que había estado dormida, ahora gritara en lo más profundo de su ser, instándolo a actuar. No sabía si era remordimiento puro, o tal vez una suerte de gracia divina sutil, una semilla plantada por un encuentro que él desconocía, pero la convicción era absoluta. Tenía que encontrar a Antonio. Tenía que disculparse. Tenía que hacer las cosas bien. Con esa resolución, se dirigió al callejón, el mismo lugar donde había cometido su grave error. La escena se repetía en su mente mientras caminaba, esperando encontrar al vagabundo en el mismo rincón. Pero el callejón estaba vacío, envuelto en el mismo silencio indiferente de siempre. Recorrió varias calles aledañas, los parques y los rincones oscuros que los desamparados solían frecuentar, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y temor. Temía no encontrarlo, pero también temía la confrontación, el juicio en los ojos de Antonio. Finalmente, en un pequeño parque olvidado, bajo la sombra de un árbol anciano, lo vio. Antonio estaba sentado en un banco, pero no era el mismo Antonio que Ricardo recordaba. Aunque sus ropas seguían siendo humildes, su postura era erguida, su mirada tranquila, serena. Había una paz en su rostro que antes no existía, una especie de dignidad silenciosa y poderosa que emanaba de él. Sus ojos, que antes reflejaban dolor y resignación, ahora llevaban una chispa de algo más profundo, algo parecido a la comprensión y la fortaleza. Ricardo se acercó lentamente. Su uniforme que antes le infundía autoridad, ahora se sentía pesado, como una armadura que ocultaba su vergüenza. Antonio levantó la vista al sentir su presencia, y sus miradas se encontraron. No había sorpresa en los ojos de Antonio, ni miedo. Solo una especie de reconocimiento tranquilo. Fue como si lo hubiera estado esperando. «Antonio», dijo Ricardo, su voz ronca por la emoción. Las palabras se agolpaban en su garganta, buscando una salida. Lo siento mucho lo que hice». Bajó la mirada, incapaz de sostener la de Antonio por el peso de su culpa. «Fui un cobarde, fui cruel. No tengo excusas para lo que te hice esa noche. Me atormenta. Lo siento, de verdad lo siento». Confesó su vergüenza, su dolor, con una sinceridad brutal y desarmante. La figura imponente del oficial se había encogido ante la presencia pacífica del hombre que había agredido. Antonio lo escuchó en silencio, sin interrupciones, sin reproches. Su rostro permanecía sereno, sus ojos fijos en Ricardo, no con odio ni con resentimiento, sino con una profunda comprensión. Era como si la agresión de aquella noche, que había sido un infierno para Ricardo, fuera para Antonio un recuerdo distante, transformado por algo mucho más grande que la ira o el rencor. El oficial estaba impactado por el cambio en Antonio, por la increíble ausencia de animosidad. Esperaba gritos, reproches, tal vez incluso una bofetada, pero solo encontró una mirada que transmitía una paz inquebrantable. Era una mirada que lo desarmaba por completo, que lo hacía sentir aún más pequeño y culpable, pero al mismo tiempo extrañamente esperanzado. Esa ausencia de juicio era más poderosa que cualquier condena. Rompía el ciclo de la violencia y abría una puerta a algo nuevo,
a la posibilidad de redención que tanto anhelaba. Antonio escuchó con una atención que nunca antes había prestado a nada ni a nadie cada una de las palabras del oficial, cada sílaba cargada de arrepentimiento y una vergüenza palpable. El joven policía, con la cabeza gacha y la voz quebrada, confesaba su error, su frustración, su propia ceguera. Antonio, sin embargo, no sintió el menor rastro de triunfo o de venganza en su corazón. En cambio, una profunda compasión lo invadió. Una empatía que trascendía el dolor físico y la humillación que había soportado. Había visto la oscuridad en los ojos de aquel muchacho, la misma oscuridad que a menudo se reflejaba en los suyos antes del encuentro milagroso. «No te juzgo, hijo», comenzó Antonio, su voz áspera por la falta de uso, pero impregnada de una calidez que sorprendió al oficial. «He caminado por callejones más oscuros que este, no solo los físicos, sino los del alma. He sentido el peso de la desesperación, la rabia que ciega, la soledad que adormece el corazón. Sé lo que es sentirse perdido, incluso cuando uno cree tener el control». Antonio no revelaba su encuentro transformador, pero cada palabra portaba la sabiduría de esa experiencia, la luz que había disipado sus propias sombras. Habló de la importancia de ver más allá de la apariencia, de no permitir que los prejuicios cierren los ojos del corazón. Le explicó que la verdadera fuerza no reside en el poder sobre los demás, sino en la capacidad de comprender y servir, de extender una mano en lugar de levantar un puño. «Todos somos humanos», continuó Antonio, levantando lentamente la mirada hacia el oficial, sus ojos ahora límpidos y profundos. «Todos cargamos con nuestras propias batallas. La calle me enseñó que la bondad es el único refugio verdadero, y que la empatía es el puente que nos une, que nos recuerda que somos parte de algo más grande. Tu placa te da autoridad, sí, pero tu humanidad es la que te da el verdadero poder. El poder de proteger no solo a la ley, sino a la dignidad de cada persona, sin importar dónde duerma o qué vista». Sus palabras no eran un sermón, sino un bálsamo, un espejo que reflejaba la posibilidad de una versión mejor de sí mismo para el oficial. El joven policía, con los ojos vidriosos, asimiló cada una de ellas, sintiendo cómo una capa de hostilidad y cinismo se desprendía de su ser, revelando una vulnerabilidad que no sabía que poseía. El oficial, visiblemente conmovido, se secó una lágrima furtiva. «Tiene razón, señor. Lo siento, de verdad lo siento. Fui un cobarde, un ignorante. Me dejé llevar por la ira, por la facilidad de culpar al más débil. No hay excusa para lo que hice». Su voz temblaba, pero ya no era por miedo o rabia, sino por una mezcla de arrepentimiento y una naciente esperanza. Sintió un cambio profundo en su interior, un giro de 180 grados en su perspectiva de la vida y de su profesión. La imagen del hombre harapiento que había empujado brutalmente se desdibujaba, reemplazada por la de un ser humano sabio y compasivo, capaz de perdonar una injusticia sin exigir nada a cambio. Este era un hombre que, a pesar de todo, le ofrecía redención. «Quiero enmendarme», dijo el oficial, levantando la vista para mirar a Antonio con una determinación renovada. «No sé cómo, pero quiero ayudar. Quiero usar mi posición, mi uniforme, no para oprimir, sino para servir de verdad. Para ayudar a personas como usted, a aquellos que la sociedad ha olvidado». La propuesta salió de su corazón, sin premeditación. Un impulso genuino de transformar su culpa en acción positiva. Antonio sonrió levemente, una sonrisa que rara vez había adornado su rostro en años, una sonrisa que denotaba comprensión y aprobación.
Hay muchas formas de ayudar, hijo, respondió Antonio, y todas comienzan con un corazón abierto. La calle no necesita juicios, necesita manos. No necesita desprecio, necesita dignidad. El oficial asintió vigorosamente, su rostro iluminado por la promesa de un nuevo propósito. ¿Estaría dispuesto a trabajar conmigo, señor?, preguntó el oficial casi con súplica. Usted conoce las calles, conoce a la gente. Yo tengo los medios, el acceso. Juntos podríamos hacer una diferencia. La idea de una colaboración entre un oficial de policía y un hombre sin hogar, tan improbable como sonaba, se sintió natural en ese momento. Una epifanía nacida de la adversidad y el arrepentimiento. Antonio lo consideró por un momento, no con duda, sino con una profunda reflexión. La visión que Jesús le había mostrado regresó a su mente, ser una fuente de inspiración, un puente. Este era el primer paso, la oportunidad de materializar esa visión. Sí, dijo Antonio finalmente. Sí, estoy dispuesto. Su respuesta fue firme, sin titubeos, teñida de la misma esperanza que el oficial ahora sentía. Era un contrato sellado no por un documento, sino por una comprensión mutua y un deseo compartido de hacer el bien. Sin perder tiempo, la misma noche, el oficial tomó su radio y, con una voz calmada pero autoritaria, solicitó discretamente algo de comida y algunas mantas de la estación, bajo el pretexto de una situación de emergencia humanitaria en su sector. No dio más detalles, sabiendo que la burocracia y el escepticismo podrían arruinar su incipiente misión. Antonio, con su conocimiento íntimo de los rincones ocultos de la ciudad, guió al oficial por callejones y pasajes menos transitados, donde otros indigentes se resguardaban del frío y la indiferencia del mundo. El primer acto de bondad conjunta fue simple, discreto, casi en secreto. El oficial, con su uniforme y su radio, y Antonio, con sus ropas gastadas pero su espíritu renovado, se movieron entre las sombras, distribuyendo los pocos alimentos y las mantas. No hubo grandes anuncios, ni flashes de cámaras, solo murmullos de gratitud y miradas de sorpresa en los rostros cansados de otros desamparados. Antonio, con su presencia tranquila y sus palabras de aliento, actuó como un intermediario, generando confianza donde el uniforme del oficial podía haber generado miedo. Él sabía exactamente a quién acercarse, quién necesitaba más la ayuda, quién estaba más desesperado. El oficial, por su parte, experimentó una sensación de satisfacción y propósito que superaba con creces cualquier adrenalina que su trabajo habitual le hubiera proporcionado. No era solo cumplir con su deber, era una conexión humana que lo llenaba de significado. Esa noche, bajo el manto estrellado de la Ciudad de México, dos vidas dispares se unieron en un pacto silencioso de servicio, sembrando las primeras semillas de un cambio que ninguno de los dos podía aún comprender en su totalidad. Habían comenzado a forjar, acto a acto, una nueva senda, donde la compasión y la humanidad eran las verdaderas insignias de autoridad. Eran el inicio de una historia, apenas un susurro en la vasta urbe, pero un susurro que prometía convertirse en un eco poderoso. Las acciones conjuntas del oficial y Antonio, por muy discretas que intentaran ser, no tardaron en generar un impacto, primero entre los más necesitados y luego, de maneras sutiles pero poderosas, en la comunidad que los rodeaba. El susurro de la esperanza comenzó a extenderse entre los callejones y los refugios improvisados. Otros oficiales, al principio escépticos o meramente curiosos, empezaron a notar el cambio en el comportamiento de su colega. Ya no era el joven impetuoso y a menudo frustrado,
Una nueva serenidad y un propósito discernible guiaban sus pasos. Cuando algunos de ellos fueron testigos de la dedicación del oficial en horas fuera de servicio, llevando ayuda a aquellos que antes ignoraban, la semilla de la inspiración empezó a germinar. No fue un cambio repentino, sino una transformación gradual, como el deshielo de un invierno prolongado. Algunos compañeros comenzaron a preguntar, primero con sorna y luego con genuino interés, sobre sus rondas nocturnas especiales. El oficial, con la discreción que había aprendido de Antonio, compartía detalles sin dramatismos, hablando de las necesidades humanas básicas, de la dignidad inherente a cada persona, sin importar su situación. Este cambio en la percepción, esta nueva lente a través de la cual ver a la población sin hogar, empezó a filtrarse. Un turno de noche, en lugar de dispersar a un grupo de personas en un parque, un par de oficiales ofrecieron café caliente y escucharon sus historias. Otro, ante una llamada por vagancia, optó por conectar a la persona con recursos de apoyo en lugar de simplemente desalojarla. Pequeñas grietas en el muro de la indiferencia comenzaban a aparecer. En paralelo, Antonio se convirtió en una figura de esperanza silenciosa. No hacía grandes discursos ni organizaba manifestaciones. Su liderazgo era uno de presencia, de escucha, de compartir pequeñas historias de resiliencia. Cuando se le preguntaba sobre el cambio en su propia vida, él siempre hablaba de encontrar una luz, una fuerza interior que le había mostrado el camino. Nunca mencionaba explícitamente la aparición de Jesús. Sentía que era una experiencia demasiado personal, demasiado sagrada para ser trivializada o malinterpretada. Pero su paz, su dignidad renovada y la forma en que sus ojos brillaban con una bondad inquebrantable eran testimonio suficiente. Su vieja libreta, que antes guardaba celosamente, ahora era un puente. En ella ya no solo había bocetos de sus memorias dolorosas, sino también de sonrisas genuinas que encontraba en el camino, de paisajes urbanos vistos con nuevos ojos, de las manos entrelazadas de aquellos que se ayudaban mutuamente. Esta libreta se convirtió en un símbolo de su esperanza, una narrativa visual de que incluso en la oscuridad, la belleza y la humanidad persisten. Sin embargo, el camino no estaba exento de desafíos y obstáculos. La burocracia era un monstruo lento y escéptico. Hubo resistencia de algunos miembros de la policía que veían estas iniciativas como una pérdida de tiempo o un ablandamiento de la autoridad. «No estamos aquí para ser trabajadores sociales», gruñían algunos veteranos, aferrados a viejas concepciones del deber policial. También enfrentaron el escepticismo de sectores de la sociedad que preferían la invisibilidad de las personas sin hogar y veían cualquier ayuda como un fomento de la holgazanería. Los fondos eran limitados, los recursos escasos, pero la fe renovada del oficial y la inquebrantable esperanza de Antonio eran un motor imparable. Recordaban las palabras de Jesús, la promesa de que no estaban solos y la convicción de que cada pequeña acción, cada acto de bondad, sembraba una semilla. Poco a poco, la red comenzó a expandirse. Pequeñas organizaciones de ayuda humanitaria locales que luchaban con sus propios recursos limitados se enteraron del trabajo silencioso y efectivo que el oficial y Antonio estaban llevando a cabo. La historia de un policía y un hombre sin hogar trabajando juntos era inusual, inspiradora y, lo más importante, estaba dando resultados tangibles. Una pequeña asociación de mujeres que tejían gorros y bufandas para el invierno se ofreció a donar su producción.
Un pequeño comedor comunitario, que apenas llegaba a fin de mes, encontró una manera de proporcionar algunas raciones extra. El director de un refugio local, asombrado por la reducción de conflictos y la mejora en el ánimo de algunas de las personas que llegaban a su puerta, ofreció su colaboración. La iniciativa creció, como una pequeña bola de nieve que rodaba cuesta abajo, ganando tamaño y fuerza con cada nuevo apoyo. Antonio, con su libreta en mano, comenzó a usar sus dibujos para contar historias. No todos podían hablar, no todos se atrevían a compartir su dolor con palabras, pero un dibujo podía capturar la esencia de su experiencia. Dibujaba rostros de personas que conocía, sus esperanzas y sus tristezas, la dignidad que a menudo se escondía bajo harapos. Dibujaba los lugares donde se refugiaban, los momentos de conexión humana, las estrellas que los cubrían por la noche. Sus dibujos se volvieron pequeños símbolos de luz en la oscuridad, una voz para los que no tenían una. La libreta ya no era solo una posesión personal, sino una galería de la condición humana, una herramienta de empatía y un recordatorio constante del propósito que ahora guiaba su vida. Cada trazo de lápiz era una oración, un acto de fe, una declaración de que cada vida, sin importar cuán marginalizada, tenía valor y una historia que merecía ser contada. La ciudad, poco a poco, empezaba a ver con los ojos de Antonio, a escuchar con el corazón del oficial. Años después, la figura de Antonio ya no era la del hombre sin hogar deambulando por las calles. Se había convertido en el facilitador y corazón de El Faro de la Esperanza, un centro de apoyo integral para personas sin hogar, gestionado en lo que antes fue un almacén abandonado en el corazón de la ciudad. Este centro, un remanso de paz y dignidad, operaba en estrecha colaboración con la policía local y una red creciente de organizaciones no gubernamentales y voluntarios. El oficial, cuyo nombre era Ricardo, había ascendido en su carrera y ahora ocupaba una posición de liderazgo en el Departamento de Policía Comunitaria. Era un promotor incansable de la iniciativa, utilizando su influencia y sus recursos para asegurar el flujo constante de apoyo y protección que el Faro de la Esperanza necesitaba para florecer. La transformación de Ricardo era tan profunda como la de Antonio. Su mirada ahora reflejaba una sabiduría y compasión forjadas en la fragua de su propio remordimiento y redención. Antonio era conocido cariñosamente como el Maestro de la Esperanza. No era un título dado por alguna institución, sino un reconocimiento espontáneo de aquellos cuyas vidas había tocado. Su riqueza no se medía en bienes materiales, sino en la inmensurable capacidad de transformar el sufrimiento más profundo en un propósito elevado. En las paredes de El Faro de la Esperanza, sus dibujos, aquellos mismos que una vez llenaron su vieja libreta, ahora estaban enmarcados, cada uno contando una historia. Había retratos de sonrisas olvidadas, paisajes urbanos que cobraban vida bajo su trazo y abstracciones de la resiliencia humana. Cada dibujo era un testimonio mudo de su viaje, un recordatorio constante de que incluso en la oscuridad más profunda, la fe y la esperanza pueden ser encontradas y compartidas. Exhibiciones itinerantes de sus obras habían viajado a galerías locales, no para su propio beneficio, sino para concienciar sobre la difícil situación de los sin techo y para financiar los programas del centro. Ricardo, por su parte, había encontrado la redención plena. La culpa que lo había atormentado se había disuelto en años de servicio desinteresado y humanidad. Su vida se dedicaba ahora a proteger y servir, no desde una posición de autoridad impuesta, sino desde un lugar de profunda empatía y comprensión.
La lección de Antonio, de ver más allá de las apariencias y reconocer la humanidad en cada individuo, se había convertido en la brújula de su existencia. La relación entre Antonio y Ricardo era un testimonio viviente de amistad, perdón y el poder transformador de la colaboración. Habían construido un puente sobre el abismo de la desigualdad y el prejuicio, demostrando que dos personas de mundos tan diferentes podían unirse para construir algo significativo y duradero. La historia de Antonio y Ricardo resuena hoy como un recordatorio poderoso de que la compasión y el perdón tienen el poder de sanar heridas profundas y transformar vidas y comunidades enteras. Muestra cómo un acto de violencia, superado por el amor, la fe y el valor de enfrentar la verdad, puede dar origen a un movimiento de esperanza que se extiende mucho más allá de sus iniciadores. La presencia de Jesús, aunque ya no en forma física visible, se sentía en cada acto de bondad que emanaba de el faro de la esperanza, en cada sonrisa compartida, en cada plato de comida caliente, en cada palabra de aliento. Era una presencia manifestada a través del amor incondicional que Antonio ahora impartía libremente, la misma esencia que había recibido en aquel callejón oscuro. La vida de Antonio, que una vez parecía destinada al anonimato y la desesperación, no fue salvada solo para él. Fue un faro encendido para iluminar el camino de muchos otros. Su encuentro con la figura celestial no fue el final de su sufrimiento, sino el glorioso comienzo de una nueva misión, una vida dedicada a ser una luz, un reflejo de la gracia divina en un mundo que desesperadamente necesitaba verla. Antonio, el ex obrero de la maquiladora, el vagabundo olvidado, se había convertido en el arquitecto de un futuro más compasivo para su ciudad, un legado forjado en el perdón y la inquebrantable creencia en la bondad inherente al espíritu humano. Su libreta, ahora llena de bocetos de El Faro de la Esperanza y los rostros agradecidos de aquellos a quienes había ayudado, era el diario de una vida redimida y de un propósito encontrado. Espero que la historia de Antonio y Ricardo les haya conmovido tanto como a mí al narrarla. Esta narrativa es un espejo que nos invita a reflexionar. ¿Cuántos Antonios encontramos en nuestro día a día, invisibles a nuestros ojos? ¿Cuántos Ricardos tienen la oportunidad de redimirse y transformar su visión del mundo? Les invito a dejar un comentario abajo contándome qué fue lo que más les impactó de esta poderosa historia. ¿Creen en la posibilidad de redención incluso después de cometer errores graves? ¿Han presenciado actos de compasión inesperados que han cambiado su perspectiva? Su interacción ayuda a que estas historias lleguen a más personas. Denle un me gusta si esta historia tocó sus corazones. Y por favor, compartan este video con aquellos a quienes creen que les podría inspirar. Y, por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse nuestro próximo video, donde exploraremos otras historias de héroes invisibles que caminan entre nosotros, recordándonos la profunda capacidad del espíritu humano para transformar la adversidad en un legado de esperanza y amor. Su apoyo hace posible que sigamos compartiendo estas lecciones de vida que tanto nos hacen falta en nuestro día a día. Sigamos construyendo juntos una comunidad que valora la humanidad por encima de todo.